Este capítulo está interesante. Ah, Quita algunas dudas o errores. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios verso por verso o libro por libro, estudiando completo para ver ciertas doctrinas que algunos dicen así es, pero se olvidaron leer este capítulo o otra parte para tener un buen entendimiento en la palabra de Dios, de veras leyendo toda. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor Jesús, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Enséñanos en ella que podemos escuchar tu voz y entender tu voluntad en lo que hacemos. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Este Cornelio dice centurión de la compañía llamada la italiana. Entonces, aquí tenemos un soldado romano, pero no solamente un soldado, un centurión. Entonces tenía a su cuidado 100 soldados. Entonces es uno que tiene un puestecito ahí. Y dice de esta persona, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de ti. Pues otra vez unas cositas. Cornelio tenía un tipo de temor a Dios. No era salvo, pero cualquiera mirando la creación de Dios, como dice en Romanos, ha revelado a nosotros por la creación, puede tener un cierto temor de Dios que hay alguien, hay algo. Entonces, aparte de Dios, la palabra dice que nos ha dado una conciencia. Entonces ha puesto la eternidad en nuestros corazones. La ley de Dios está escrito adentro de nosotros. Aunque no lo conocemos, pues cuando hacemos algo mal, normalmente esta conciencia que nos dice: esto no está bien. Podemos aplacar o apagar la conciencia que no sentimos nada, no pensamos nada. Pero esta persona, Cornelio, temeroso, aparentemente quería hacer lo correcto. Hasta hacía oraciones. Hay gente que no conoce a Dios, pero diario van al templo. Hay gente, uno dice, más devoto que los cristianos. Yo he hablado con gente que me decía, católicos, que dicen: no, yo voy, oro en el templo todos los días. Y se me hace gente así, como yo no sabía nada de Dios antes de conocer de Dios, pero se me hacía curioso alguien que no es salvo, que va al templo todos los días para orar a Dios. A mí es muy curioso. Entonces oraba a Dios, y no solamente esto, dice, ayudaba a los pobres. Entonces daba limosnas o ayudaba ofrendas. Entonces la gente así muchas veces, esto es lo que pasa normalmente, creen que van a ser aceptos delante de Dios por lo bueno que hacen. Hasta conocía en
Francisco Madero, la colonia aquí cerca, chiquita, el jefe de un grupo de vagos de motos y gente como nosotros, bien mala, que éramos, pero cada año juntaban una tonelada de frijoles y regalos y todo para dar a los niños. Y cuando yo iba a sus juntas, me iba a dar la oportunidad delante de los vagos para predicarles. Entonces, ellos, por lo que hacían cada año en Navidad, ellos me dijeron, nosotros no somos mala gente. Sí vendimos drogas, usamos drogas, pisteamos, pero ayudamos a los niños. Y hasta, sí, algunos de nosotros hemos matado a algunos, pero ayudamos a los niños. Y yo como ¿qué? No, nosotros somos buenos. Aún me decía a mí, si quieres, te damos una ofrenda a usted. Digo, no me puedes dar nada a mí. Si puede, un falso lo hubiera recibido. Pero a veces, cuando hay gente como Cornelio, que están haciendo cosas buenas, no puede negar ayudando a los pobres, pero a veces pensando que van a ser aceptos por ser buenos. Nosotros sabemos, la palabra dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, en Efesios. Y esto no de ustedes, es don de Dios. Y dice muy clarito, no por obras para que nadie se glorie. Para que alguien diga, no, Dios me va a aceptar porque yo doy regalos en Navidad a los niños. Pero haciendo algunas cosas buenas no puede borrar el pecado que hay en mí. Y todos tenemos pecado, o muchos pecados. Entonces, delante de Dios, si estos pecados no están borrados, no voy a entrar. Voy a estar separado de Él. Entonces, una persona como sí puede. Y la gente le conoce como, wow, este es temeroso de Dios. Pero es una cosa ser temeroso de Dios y conocer a Dios y tener la salvación. Entonces, en Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro, no en mis obras, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces nosotros sabemos que tenemos la salvación en Jesús, en lo que hizo Él, no en lo que hago yo. Pero, pregunto, ¿mi vida debe ser conocido? ¿Yo debo ser conocido como un hombre o una mujer de buenas obras? ¿Una persona que siempre extendiendo su mano ayudando a otros? Si una persona que es generoso, si no tengo esta fama, entonces yo pregunto, ¿soy salvo? No por obra, pero la gente en su trabajo, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, ellos te conocen como una persona servicial que siempre quiere ayudar, extender la mano, generoso. ¿O qué diría de ti uno? No, hombre, esto es más codo que... Y tú puedes poner ¿qué? Ahí. Ustedes saben lo que es codo, ¿no?
¿Se acuerdan de la vecina cuando íbamos a comprar la casa y ella quería todo el dinero adelantada? Le dije, yo no te doy hasta que salgan de la casa. Y yo no le entendí, pero me dice, eres bien codo, así. Y yo pensando, yo soy muy sabio, porque si le doy el dinero antes de salir de la casa, bueno, la casa estaba aquí, que nunca va a salir de la casa. Le dije, salga de la casa y lleve toda su basura contigo y te pago el mismo día. Pero bueno, ¿cómo te conoce la gente? En verso 5, 10:5. Envía pues, entonces había visto una visión de ángeles, o ángel, y este ángel le habló por nombre. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. El que te dirá lo que es necesario que hagas. Ok, aquí una persona temeroso por decir de Dios, haciendo oraciones a un Dios que no conoce personalmente. Entonces Dios le mandó un ángel y dice, manda por Pedro. Pedro te va a decir algo muy necesario. Entonces, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario para ser salvo? Es necesario no tener buenas obras. Si las buenas obras antes de conocer a Dios no cuentan delante de Dios. Lo que cuenta es lo que tú haces en Él. Porque si tienes buenas obras antes de conocer y ser salvo, tus buenas obras van a ser basados en querer ser visto, querer ser conocido por los otros, tratando de ser bueno para ser salvo y muchos otros motivos que no son correctos. Pero cuando la persona es salva, entonces los hace en el Señor y sabe que es el Señor que lo hace por medio de Él. Entonces, ido el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras que ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces Cornelio mandó gente para buscar a este Pedro y traerlo para atrás. Ahora ellos están llegando a la casa donde estaba Pedro y Pedro subió, ya es uno de los apóstoles, subió a la hora sexta, dice, para orar. ¿Tienes un horario de orar, de hablar con Dios? ¿Tienes un tiempo donde apartes para buscar de Él, de leer la palabra de Dios y darle la oportunidad a Dios a hablar contigo? Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Me encanta esto porque Dios obra muchas veces entre lo que estamos sintiendo o donde estamos, algo que nos había pasado, una emoción o algo, y Dios lo aprovecha para hablar a nosotros. Él tiene hambre, dice gran hambre, ya es uno de estos, ha trabajado todo el día y llegas a la casa y dices, mujer, ¿dónde está la comida ya? Y dice, bueno, la voy a calentar. No, dámela frío. ¿Ustedes comen su comida fría? Yo sí, dámela ya. Cuando es tiempo de comer, prende la estufa y digo, no, sirve, está bien, nada más quiero comer. Mi cuerpo dice que ya, mírame, estoy muriendo de hambre.
Mira qué tan flaco. Bueno, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Mira, Dios te dice, hey, haz esto, y dice no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este versículo es para mí, es significante para leer y prestar atención, no tanto lo que dice la gente, no lo que he visto en un movie, pero lo que dice la Escritura. ¿Sabes cómo me imagino Pedro? Yo me imagino Pedro, el pescador, y tenía esta idea, pues siempre Pedro con su pie en boca, pero uno de estos pescadores ahí está, es panzoncito y está medio grandoto y con su cerveza ahí y hablando groserías con los hombres pescando y un hombre rudo. Y aquí veo interesante como Pedro dice: no, Señor, yo soy judío, pertenezco a la sinagoga, tengo mi cultura, costumbre, yo nunca he apartado de la ley, yo guardo la ley. Y estoy como... Y me da otra imagen de Pedro, sí, impetuoso y todo el asunto, pero aquí era un hombre piadoso, un hombre que conocía la sinagoga y las leyes de Dios. Y interesante como Dios a veces usa con nosotros, como nos habla en parábolas. Vamos a ver ahorita cómo Dios le habla. Está bajando esta cosa y él mira estos animales inmundos según la palabra de Dios, y Dios le dice: mata, come, y dice: no, yo no, tú sabes que yo soy kosher, el judío, no como carne con la sangre, no como pepinos o leche mezclado con carne y ciertas cosas. Es como no, en inglés es kosher. ¿Cómo se dice en español? ¿No? Bueno. Pero a veces como Dios nos habla, como Él, como no directo, pero a veces en parábolas y está mirando estos animales y diciéndole: hey, mata, come. Entonces él tratando de ver de qué quiere decir esta cosa que me está hablando, que nos da un sueño. Y en la mañana nos levantamos, es un sueño de Dios, pero me dio un sueño con una cosa y no lo entiendo. Y digo: Señor, ¿de qué es esto? ¿Por qué me hablan parábolas? ¿Por qué no me hablas bien claro lo que quieres o lo que es? La razón no lo sé, pero lo he experimentado muchas veces cuando Dios me muestra una visión o me muestra un sueño y yo sé que es de Dios, como la otra semana, Capilla Calvario pudrido por adentro, y digo: pero ¿qué significa todo esto? Y a lo mejor que no seamos como un robot, haz esto. Si los niños y los jóvenes en el día de hoy dices:
2 más 2. ¿Cuánto es? ¿Ah? 2 más 2. Y tienes que levantar sus dedos. 2 y 2. ¿Ah? Oh, a ver. 1, 2, 3, 4. Y como Dios como quiere que usamos esta mente, que pensamos, que buscamos, que leyendo su palabra, leo algo y no entiendo, digo, bueno, no entiendo. A ver si domingo el pastor va a hablar de esto, que me explica. No pongas tu mente a dormir, menos en mi estudio. Pero usa lo que Dios te ha dado. Razónalo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y cuando no entiendes algo, léalo 10, 100, 1000 veces y a ver, Dios, busca de Él. Y vas a estar asombrado a las cosas que Dios te va a hablar. Entonces esta cosa bajó, dice, hey, Marta, no, yo no he comido nada, no entiendo, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo Dios que yo tengo que hacer algo que es contra la ley? Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, entonces le va a dar más a este. No lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Entonces, esto es muy importante, 3 veces, para interpretar Pedro este asunto. Dios lo hizo 3 veces. Hey, levántate, mata y come. No, yo no he comido, no entiendo. Otra vez, levántate, mata y come. No, ¿qué está pasando, Dios? La tercera vez, y dice, hey, no llames común. Aquí es para enseñar a Pedro, lo que yo he limpiado es limpio. Mientras Pedro estaba perplejo, no entendió, porque no está terminado lo que Dios le quiere decir todavía. Dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón, que tenía por sobrenombre grava, piedra. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, ¿cuántos hombres? 3 hombres te buscan. ¿Cuántas veces fue bajado y hablado Dios con él? 3 veces. Levántate pues, el Espíritu Santo está hablando con él, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios trabajando fuera de la caja. Pedro no hubiera ido con estos hombres que no eran judíos, ni los hubiera recibido. Vemos Dios empezando a quebrar sus ideas, estas ideas, tradiciones que tenía Pedro, de que todos eran sucios y nadie puede ser salvo sino los judíos. Él tenía su tradición, él tenía su enseñanza equivocado y Dios va a tratar con él. Entonces, Pedro, luego vamos a ver que él estaba esclavizado en esta caja de su tradición y luego va a regresar, va a tropezar, va a apartar, luego vamos a ver de su idea de que
ellos son sucios y ahora Él está recibiéndolos, pero luego por algunos hombres judíos compuestos va a apartar por la apariencia de estar con ellos y juntar con puros judíos otra vez. Pecado. Lo que había dejado va a hacer otra vez. Puede ser que nosotros tropezamos en esta forma también. Como digo, yo me acuerdo cuando yo empecé a invitar toda la colonia a esta iglesia. Empecé a predicar, a hablar a la gente de su pecado. Y la primera cosa que pasó es la iglesia católica se llenó. No vinieron acá. Les estaba dando un mensaje bien, pero por su tradición y por lo que ellos habían conocido en su pasado, alguien vino y quitando su tapete y moviendo su mundo con miedo. Entonces regresaron y llenaron la iglesia católica. En lugar de buscar de Dios y la palabra de Dios, buscaron lo que conocían, su tradición, su enseñanza equivocado. Hay gente que hace esto. Vienen aquí, vienen de una iglesia pentecostés donde no están enseñando la palabra de Dios, o vienen donde dicen que es pecado tener gorra o tiene que tener falda, y entran aquí y se sienta raro porque han estado en un sistema religioso y dice, hey, hay gente en el servicio que no quita la gorra, y devuelven a su iglesia donde hay la mala enseñanza. O viene y dice, hey, no hay una gritadera de gente gritando y haciendo un escándalo, y que yo estoy acostumbrado de todo, wow, un escándalo, y está enseñando la palabra de Dios, nada más leyendo, qué aburrido, y ahí van otra vez donde pueden gritar y brincar y llamar la atención a ellos. O viene una y dice, no, las mujeres en esta iglesia tienen pantalones. No, es pecado y yo no voy. ¿Cómo puedo yo? Porque están bajo una tradición y enseñanza que es incorrecto. Y el pastor, ¿dónde está su corbata y su saco? Me van a poner en un saco un día, pero para enterrarme, quemarme. y a lo mejor entre esos días. Entonces, perdóname. Seguimos. Pedro, no, Señor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Entonces Pedro, Dios dijo, que vayas con estos, yo los estoy llamando limpios. Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, Pedro tiene un mensaje. Es necesario que escuches este mensaje. Entonces este amigo mandó gente, búscale. Entonces este tiene un mensaje para nosotros. Yo quiero escuchar cuál es este mensaje.
Dios tenía que preparar a Pedro, porque Pedro, judío, no hubiera ido con ellos, hasta los hubiera corrido. No toques mi casa, ustedes son inmundos, son del mundo. El judío, si aún tocaba a uno de estas personas, se hizo sucio por un día, según ellos. Entonces Dios tenía que mandarle el parábola de, hey, mata, come, hey, este es limpio, tú puedes comer esta comida si yo lo he limpiado, hey, tú puedes ir con esta gente. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Para un judío, cómo luego los judíos le regañaban a Pedro. Le llamaron luego a su oficina para darle una regañada a los otros apóstoles por haber hecho esto, lo que iba a hacer. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Entonces Pedro fue, pero llevó testigos. No voy solo para que otros vean que se trata esto. Obviamente Pedro no hubiera ido. Entonces va, pero inseguro de lo que se trata todo esto. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo soy mismo, también soy hombre, pues yo mismo soy hombre. Entonces fíjate el carácter de este soldado, humilde, jefe de Roma, postrándose delante de un judío. Ellos gobernaban a los judíos como si fueran esclavos, forzándolos a pagar impuestos, etc. Entonces Roma, ya que los tenía conquistado, los permitía vivir en su lugar, pero los controlaban. Ellos estaban gobernando. Cómo me encanta esto cuando se encuentra una persona que tiene en la sociedad un puesto, pero no es uno de estos que se cree como Dios, que nadie le puede acercar y tiene una actitud muy exaltado, se cree mejor como usted, como hemos visto en el gobierno y en ciertos lugares, y te hace sentir como un gusano. Viene y te regaña y te aplasta y te habla como si fuera un Dios. Y qué mal apariencia le da a la persona. Uno que según tiene educación, pero menosprecia a otros en frente de otros. Pero qué refrescante es hallar uno que tiene un puesto y hasta le hace sentir exaltado en su presencia. Le trata, es humilde y le trata con bondad y le trata con respeto. ¿Cómo se siente uno como, ay, ¿quién soy yo? Porque a veces nosotros creemos que ciertas personas son muy acá, no sé. Me frustro yo, a lo mejor es como hago a la gente sentir en mi presencia, no sé, necesito cambiar yo. Pero me siento frustrado yo cuando la gente dice, no, me da miedo hablar con el pastor. Digo, ¿te da miedo hablar con el perro? Y no lo entiendo. Es como, ¿por qué? ¿Te voy a pegar o golpear? ¿O te voy a decir la verdad si me preguntas algo?
pero ¿por qué se sienta y tembla y suda para estar en mi presencia? ¿Qué perro soy yo? ¿Sabes qué? Uno, que nosotros tenemos la valentía de respetar a otros, más si Dios ha puesto ciertas personas con un puesto en la vida, pero con la valentía, no bravo como malvado, pero confianza de acercar el que sea. Porque te digo algo también, cuando alguien tiene un puesto y ha subido poquito su cabeza y el otro le acerca como es una persona, como no es un Dios, la persona, como frescante es cuando alguien me acerca a mí como me dice pastor, o me dicen Juan, el gringo o algo, y me trata como no un Dios, pero una persona que tiene sentimientos, una persona que le duele y que puede reírse y que es alguien normal como los demás. Me ha dado mucho gusto. Es un joven de 26 años, es el encargado de cardiología en el Hospital General, que ha venido a nuestra casa varias veces a comer y pasar unas horas con nosotros. Y sabes que este amigo es más niño, más chavalo, no sé qué, es como un niño. Bueno, está incapacitado porque estaba jugando fútbol, necio, y lastimó su pierna, algo, pero no conociera de que ya está ahí. Es como, ¿de veras? Es igual necio como cualquiera. Bueno, cómo me da gusto ver este soldado. Se puso en rodillas para exaltar, para honrar a Pedro. Y Pedro diciendo, hey, yo soy un hombre igual como tú. No, pero Dios ya mandó por ti. Sí. Dios me habla a mí como habla contigo. Y hablando con él, entró. Me imagino no quiso entrar a su casa, es la casa de un gentil. Entró y halló a muchos que se habían reunido. Me cuenta esto. El día en que usted quiere juntar todos sus amigos en su fiesta, ojalá que no hay mucha cerveza, pero una junta en su casa, decir, pastor, ven, voy a invitar a toda mi familia, yo no lo puedo hacer, pero ellos vienen a mi casa por mi cumpleaños para que les hables la palabra de Dios. Hombre, habla conmigo para apartar la fecha, el día, el tiempo para ir. Ustedes saben cuán abominable está ahí con todos sus amigos para escuchar de este mensaje. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse y entrar a tu casa a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Dios cambiando su pensamiento, su cultura, sus ideas. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunos y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente y dijo, Cornelio,
tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces Dios, aunque no era creyente todavía, salvo, reconoció de que éste le buscaba. Lo menos éste tenía algo de que quería hacer bien. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Háblanos, imagínate. Una invitación. Hey, todos estamos aquí, queremos escuchar lo que Dios tiene que decir por medio de ti. Háblanos. ¡Qué oportunidad! ¿Cómo no? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Yo pensé que sí, que nada más eran los judíos, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando la salvación, el evangelio, el plan de salvación, de la paz, por medio de Jesús el Cristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Me paro aquí. Primero, está diciendo a este centurión, hey, ¿usted sabe lo que Jesús hizo en la cruz? ¿Ha sido conocido? ¿Usted sabe que Él anduvo sanando y esto, aquel? ¿Usted sabe entonces lo que debe hacer y cómo ser salvo? No. Por eso te estoy llamando. Yo me acuerdo en el negocio, el último uno de ellos de nosotros, yo tenía mi oficina adentro, una oficina con 40 escritorios, los que vendían casas, y lo mío era vidrio. Entonces mi oficina estaba en el medio y era puro vidrio con una puerta. Entonces todos en la oficina, hasta el dueño de esta oficina, sabían que yo estaba hablando la palabra de Dios. Ya podías escuchar algo que pasaba fuera de mi oficina, que cada uno que entraba le sentaba con él, ok, quieres comprar seguro, pero primero te voy a dar un seguro gratis si quieres. Jesús que vino, murió en la cruz y les predicaba la palabra de Dios, les explicaba, y luego, ok, si quieres comprar seguro, aquí está así, sí. Bueno, entonces un día del otro lado de las oficinas, a la puerta del dueño, le dije, usted sabe lo que yo creo, ¿no? En su puerta había un letrero. Aquí no se habla religión o cosas políticas. Pues yo ignoro letreros así. Entonces le dije, ¿usted cree lo que, o sabe lo que creo, no? En Dios, ¿no? Me dice, ¿cómo voy a saber? Pues aquí estoy en su oficina hablando a todos, pero ¿cómo voy a saber yo lo que tú crees? Tú sabes que soy creyente, yo no sé qué eres. Yo veo que tienes una Biblia, pero tú nunca me has hablado a mí. ¿Cómo voy a saber lo que tú crees? Yo como, ay caray. El vecino que vive enfrente de mi casa
puede vivir ahí por 30 años y nunca saber lo que yo creo si no le digo. Pero Cornelio, ¿has visto Jesús? Él fue crucificado, usted Roma se ha encargado y todo esto. Yo no sé lo que ustedes creen. ¿A poco? ¿Qué tan importante es hablar con la vecina que vivía a este lado? La vecina se murió. Y hablé con el vecino a un lado que tenía un letrero, cree en el Señor y será salvo. Y le pregunté, hey, ¿hablaste con su vecina antes de morir la palabra de Dios? ¿Tienes años viviendo al lado de ella? Dice, no, nunca le he hablado. ¿Qué? La vecina vive en la seguida y nunca le has tomado 5 minutos para decir, hey, ¿sabes lo que creo? ¿O qué crees tú? Dime para que te digo lo que creo yo. ¿Y cómo puede ser salvo? La mayoría, muchos de los cristianos nunca han hablado ni al vecino enfrente, a un lado, los vecinos que están ahí, que nada más saluden entrando a sus carros, así se van a su trabajo, nunca los han hablado la palabra de Dios. Para darles un folleto, decirles, hey, ¿sabes que Jesús murió en la cruz por ti? Y si te rechazan, lo menos le has dicho. Y mete en su caja un folleto, algo. Eso no es un regaño. Pero creo en el Señor Jesús, el que murió en la cruz por mí. Y mi vecino que tiene 15, 20 años a un lado de mí, nunca ha escuchado de mí esto. ¿Soy creyente? ¿Me preocupa de las almas de las personas? ¿He invitado a todos mis vecinos a venir conmigo dándoles un folleto o algo? ¿O nada más entrar a la casa? Hola vecino, boom. Hello. Nadie está respirando. ¿Por qué? ¿Es porque mi testimonio? ¿Tengo miedo de hablar con ellos porque mi testimonio, lo que han visto, está mal? Acomoda su testimonio, acomoda su vida para que su testimonio tiene algo que decir cuando habla tu boca. El vecino dice, no hombre, me está invitando a la iglesia y veo que ya está todo fin de semana, todo tomado, peleando, gritando a su esposa y patinando a los niños y hablando groserías a los otros vecinos. Pues yo no voy a hablar con ellos entonces. Pero creo que no hay nadie en esta iglesia así. Los amo. Si mi testimonio por mi vida algo no está bien y mis vecinos lo han visto, ¿sabes lo que haría yo? Iría con ellos y decirles, hey, yo soy cristiano y estoy fallando en unas áreas de mi vida. Dios me ama, me ha salvado y voy a seguir cambiando estos. Y si eres un pecador que eres, te invito también porque Dios puede cambiar tu vida. Hay un gringo que te regaña muy bien, machín. Bueno, el Espíritu de Dios es el que ahí creo que nos está hablando para seguir cambiando. Entonces, nosotros en verso 39, hablando
a esta gente adentro de su casa, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron el plan de salvación, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, vecino, familiar, y testificásemos, testificar, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Entonces, este es, según la profecía, Él es el Mesías, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces está predicando el plan de salvación, cómo ser salvo. En su nombre, Cornelio, ustedes que están escuchando, pueden tener todos sus pecados perdonados. Mientras aún hablaba Pedro en el medio de su predicación estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos con Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles no judíos se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que ya han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días en este casa inmunda. Entonces, aquí está el asunto, qué suave, y necesitamos seguir orando, pueblo de Dios, en sus casas, aquí en la iglesia, los domingos de la mañana antes del servicio, los miércoles, los viernes que tenemos un tiempo de oración, orando para que no sea obra del hombre, sino obra del Espíritu Santo, entre mis vecinos, entre mis conocidos, entre los que están en mi trabajo. Este llegó y está predicando, por decir, hablando el plan de salvación, y en el medio de su enseñanza empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los judíos estaban como: hey, esto es como en el día de Pentecostés, el día en que Dios se manifestó y nos llenó a nosotros los judíos. Dios ahora está llenando a los no judíos, y estaban asombrados. Entonces mandó bautizarlos. Aquí la obra de Dios es de Dios. Él decide quién, cuándo, cómo y dónde va a trabajar o salvar. Yo he visto gente que van a las calles, cuando vamos a las calles predicando, tocando puertas y hablando con la gente si habían conocido a Dios. Y yo he visto gente que trata de manifestarse la obra de Dios en su carne. Había algunos con los grupos, cada casa dice: hey, ¿quieres aceptar al Señor? Haz esta oración.
y hacen una oración y devuelven, y otro vecino lo hace lo mismo, y llegan a la iglesia después, dicen, 50 personas aceptaron al Señor conmigo hoy. Y yo le digo, pues no quisiera llamarte mentiroso, pero mentiroso. No es cierto. Tú a fuerzas los hiciste hacer una oración. Pero cuando es el Espíritu de Dios que viene la convicción de Dios, tú no tienes que convencer a la persona a hacer una oración de fe. ¿Qué es esto? Una oración de fe no salva a nadie. Es cuando viene el Espíritu de Dios sobre la persona, la convicción, y ha preparado por nuestras oraciones el corazón de la persona, y la persona ni le tienes que decir, ¿quieres aceptar al Señor? Dice, quiero aceptar al Señor, ya, déjame orar. Y Dios empieza su obra en ellos. Ellos miraron la obra de Dios, que ya Dios los salvó y los llenó. Y dijo Pedro, igual como nosotros, ustedes vamos a bautizarlos. Ya han recibido el Espíritu Santo, ya son salvos. Pues hay una enseñanza por ahí que dice, el bautismo es necesario para ser salvo. Es doctrina equivocada. Y si no estás bautizado en el nombre de Jesús, una cierta fórmula, tampoco eres salvo. O si no estás bautizado en esta iglesia, este edificio, ellos dicen, bajo el nombre de ellos, su título en el gobierno es un nombre que no es válido, no eres salvo. Ellos fueron salvos y llenos antes de ser bautizados en agua. Los bebés no los bautizamos porque ellos no pueden creer. No tiene caso bautizar un bebé que no ha creído, no le hace nada sino mojarse. El bautismo es un paso de obediencia, mostrando lo que había ya pasado en su interior, que eres una persona salva, no es para ser salvo. Jesús nos salva por lo que hizo en la cruz, y nosotros creemos y aceptamos lo que Él hizo por mí, y nos lava su sangre, todos mis pecados, y siendo lavado por adentro, salvo, entonces puedo obedecer y debo. Es un paso de obediencia, bautizarme. Si no has sido bautizado y eres salvo, ¿por qué? Bautízate también. Si dices, no, es que no sé suficiente, entonces no estoy seguro si esto es válido. Si eres salvo, es como diciendo, yo no sé suficiente para dejar de hablar mentiras. No, yo soy salvo, pero yo necesito saber más antes de dejarme de pistear. No, cuando entra el Espíritu Santo y yo doy cuenta, eso es lo que Dios quiere de mí, la persona salva dice, ¿dónde? ¿Cuándo? Ya, vamos, hoy. Quiero obedecer cualquier cosa que Él quiere de mí. En Romanos dice más, ¿qué dice?
Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La salvación viene por fe, creyendo en lo que Jesús hizo, no mi bautismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Hermanos, somos salvos. Les animo, pórtate como salvo. Deja que Dios cambie tu vida. Testifica a los que están alrededor de ti, sus vecinos, conocidos, familiares, en su trabajo. Vives tal forma de que su testimonio es válido. Si no eres salvo, Jesús murió en la cruz por ti, entonces recíbelo. Reconoce su estado de pecado delante de Él y que nada ni nadie puede salvarte sino creyendo en la sangre de Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu mano, gracias por tu palabra, que tú seas Él edificando tu iglesia. Bendice, Padre, a cada uno, y si hay alguien aquí que no es salvo, Padre, en nombre de Jesús, te pido por su salvación. Si estás aquí hoy y no eres salvo, clama a Él, pídele perdón, confiesa sus pecados y recíbelo. Él murió por ti. Señor, te amamos y gracias te damos a ti por todo su amor hacia nosotros. Amén.